Se suma otro expresidente al equipo de defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Es el exmandatario de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien aceptó integrar al bloque de personalidades que buscará la libertad de los dirigentes políticos. Esto también se suma al grupo de parlamentarios brasileños que viajarán a Caracas para constatar las condiciones de reclusión de los presos políticos. Se sigue reforzando la defensa de los líderes opositores venezolanos encarcelados por el chavismo. Otro expresidente figurará en la lista de personalidades extranjeras en el equipo que asiste a Leopoldo López y al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Se trata de Fernando Henrique Cardoso, quien gobernó Brasil entre 1995 y 2003. El exmandatario aceptó la invitación del ex jefe de gobierno español Felipe González, quien oficialmente se sumó al bloque. Además de los múltiples pronunciamientos internacionales de organizaciones y organismos multilaterales, el caso de los llamados presos políticos del chavismo también ha despertado la intención de demócratas iberoamericanos e incluso norteamericanos por la arbitrariedad del régimen de Nicolás Maduro y la implacable persecución a quienes se oponen a las políticas revolucionarias. Esta semana en el programa Club de Prensa de NTN 24, Felipe González recordó que un preso de conciencia en regímenes autoritarios no solo encarcela a un hombre, sino que reprime la libertad de sus seguidores. Yo creo que cuando se le quita la libertad a un responsable democrático, se le quita la libertad personal a él, pero se frustra la libertad de elección de su representante a cientos de miles, a veces a millones de personas. Por tanto, se plantea un tema político de gran calado, de gran profundidad. En el futuro cercano, otro grupo llegaría a Caracas para intentar constatar por sus propios medios las condiciones en las que se encuentran encarcelados los políticos. El ex candidato presidencial de Brasil, Aécio Neves, confirmó que viajaría a la capital venezolana junto a un grupo de senadores y, al igual que lo hicieron recientemente otros líderes, visitaría a López y Ledesma en la prisión militar de Ramo Verde. Y vamos a comenzar este debate saludando en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, a Alberto Zambrano, vicepresidente de Relaciones Exteriores del Partido Social Cristiano COPEI, y también nos acompaña el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, Saúl Ortega, quien también es integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía en Integración. A los dos, una buena noche, gracias por participar. Yo quiero comenzar con el permiso del vicepresidente de Relaciones Exteriores del COPEI, Zambrano, Alberto Zambrano. Quiero saludar al diputado Ortega por haber aceptado y darle las gracias, diputado, por haber aceptado participar esta noche en el debate. Quisiéramos conocer, diputado, desde el oficialismo, cómo se recibe el hecho de que un exmandatario más se sume a la defensa internacional de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Se trata de Fernando Henrique Cardoso del Brasil. Adelante, diputado, lo escuchamos. Gracias por participar. Bueno, mira, hay una especie de internacional de la conspiración, ¿no? El señor López, el señor Ledesma y la señora Machado han atentado contra las instituciones democráticas. Incluso el año pasado fue abierto el llamado de ellos a la rebelión, 43 muertos, cientos de heridos, mutilados, pérdidas económicas que pueden estar cuantificadas en los 10.000 millones de dólares. Y, bueno, el señor Felipe González viene a preservar los derechos humanos, que los tiene bien resguardados el victimario, pero no escucha a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a los familiares de los heridos, a la gente que perdió sus bienes. A esa gente no la va a escuchar ni Cardoso ni Felipe González, porque ya los que vinieron, el señor Calderón y Piñera, no los quisieron recibir, ni Aznar tampoco, ni Rajoy. Se ve que esta es la internacional de la OTAN, ¿no?, de los aliados de Estados Unidos, que han amenazado a nuestra patria con bloqueo y una acción militar. Y al señor Felipe González eso no le preocupa para nada, que bombardeen y destruyan ciudades en Venezuela con miles y miles de muertos. Eso no le preocupa a Felipe González, ¿no? Le preocupa a los aliados de Washington, que han estado socavando a las instituciones y a la democracia. Eso es digno de pensar en qué causa está militando el señor Felipe González, que está militando en la causa de la injusticia. Qué tristeza por un hombre como él, que se llame socialista, terminar su vida, el final de sus años, apoyando la injusticia, al imperialismo, al colonialismo, porque eso es lo que está haciendo el señor Felipe González. Diputado,
Permítame saludar a Alberto Zambrano, vicepresidente de Relaciones Exteriores del Partido Social Cristiano Copey, para poder interactuar y poder hacer también equitativo el debate, tener la voz del oficialismo de parte suya y también tener la voz de la oposición. Bienvenido, Alberto Zambrano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensa del nombramiento, o no, mejor, del hecho de que Fernando Enrique Cardoso haya aceptado ser parte del equipo internacional de Antonio Ledesma y Leopoldo López? Bienvenido. Sí, primero muy buenas tardes, gracias por este gran espacio y además le digo al diputado que gracias por participar, porque el país lo que quiere y necesita es ver realmente un debate de altura por parte de los venezolanos y de quien hacemos vida política en este país. Yo creo que la visita del expresidente Cardoso, igual que algunos otros expresidentes, se debe y contrarresta de alguna manera la parcialización de organismos políticos como la UNASUR y otros actores políticos que se han expresado en este sentido, y el gobierno debería no seguir en un guión esquematizado del golpe ni de referirse de alguna manera a todos esos rumores, sino debería perfectamente, si ellos entienden que aquí hay Estado de Derecho, que se ha respetado el legítimo derecho a la defensa, el legítimo proceso de estos presos políticos, deberían perfectamente dejar que estas autoridades, estos expresidentes del mundo vinieran para acá, porque lo que no pueden hacer es impedir que se solidaricen, como en estos momentos lo están haciendo los expresidentes, no solamente los expresidentes, sino grupos parlamentarios absolutamente activos en todas partes del mundo, porque piensan que aquí no está funcionando el Estado de Derecho y además piensan, o le recuerdo al diputado y a los oyentes, que cualquier esfuerzo que se haga para que se cumplan los derechos humanos de cualquier preso en el mundo son absolutamente válidos. Sí. Y aquí la verdad es que no se entiende por qué, si son presos, están en una cárcel militar, por qué, si no son presos políticos, se ha desvirtuado como tal el debate judicial, y nosotros pensamos que si no hay nada que esconder, perfectamente es válido sin distorsionar el sentido de la visita. Veíamos que la canciller, con todo el respeto, decía que no son abogados ni pueden ejercer. No se refiere a eso, se refiere simplemente a una visita para ver el sitio de reclusión y ver si se está cumpliendo con todas las normas en relación a los derechos humanos, que hoy en día es universal y que perfectamente está dentro del derecho internacional público. Regreso con el diputado Ortega, Saúl Ortega, porque, diputado, creo que Alberto Zambrano pone un punto importante y que es bien clave debatirlo y entender para ustedes desde el oficialismo, ¿por qué no se permite el ingreso a la cárcel de Ramo Verde para que en el momento que lo quiso hacer Pastrana o lo quiso hacer Piñera, o ahora que está Fernando Enrique Cardoso y está Felipe González, porque no es más fácil y esto no ayudaría para el tema democrático? Y he leído a lo largo del día precisamente argumentos de los opositores también, pero también del oficialismo, en el por qué no se deja entrar a estos expresidentes que constaten, que vean, que comprueben que Leopoldo López y Antonio Ledesma y los otros presos están bien, simplemente que las condiciones al interior de Ramo Verde son normales dentro de una prisión. Yo creo que es más fácil, y digo yo, usted me corregirá, diputado, si estoy equivocado, si es más fácil permitirle la entrada a estos expresidentes que simplemente constaten y salgan en la misma puerta de Ramo Verde y hagan una declaración que diga, hombre, sí, estuvimos hablando con Leopoldo López, estuvimos hablando con Antonio Ledesma, las condiciones son las de toda una prisión normal. ¿Eso no ayudaría más las cosas, diputado? Yo creo que no se trata de eso. En primer lugar, ellos pueden ir a Venezuela, un país democrático, donde la oposición se expresa con todas las libertades. Por cierto, este año tenemos elecciones parlamentarias y la oposición está haciendo un proceso de escogencia interna con el apoyo de las instituciones del Estado, en este caso el CNE, para que tú veas digamos, la calidad de la democracia venezolana. Ahora, lo que no se puede permitir es que un extranjero venga a violentar el orden jurídico del país. Eso no te lo aceptan en ninguna parte del mundo, ni siquiera donde ellos eran presidentes. ¿Ok? De que todo prisionero en Venezuela está sujeto
a unas condiciones de sus custodios, que son los jueces naturales de ellos. Por cierto, Felipe González no ha dicho nada del decreto de Obama, que no solamente es que amenaza con intervenir militarmente en Venezuela, nos amenaza con bloqueo, y también sin debido proceso, sin violando los derechos humanos de 7 venezolanos que no le respetaron el derecho a tener sus jueces naturales, y a la presunción de inocencia Obama los condenó a los 7. Y Felipe González aplaude esa justicia a dedo del presidente Obama y no ha dicho absolutamente nada. Yo no lo he escuchado, ¿no? En el caso de Venezuela, donde sí se respeta el debido proceso, ellos tienen sus jueces naturales y sus abogados y sus familiares los visitan y pueden constatar las condiciones que tienen en la prisión, que no es ningún hotel, es una prisión. Porque a lo mejor Felipe González lo que quiere es que los tengan en el Caracajito, en el Meliá, no, están en una prisión. Y están siendo juzgados precisamente no por políticos, sino porque hay 43 fallecidos, cientos de heridos y pérdidas económicas cuantiosas por una rebelión armada convocada por la gente que se denomina La Salida, que no es la oposición venezolana, es un grupo de la oposición que quiere una salida violenta en Venezuela. Muy bien, Alberto Zambrano, su opinión, por favor. Yo con todo el respeto pienso que el diputado desvirtúa un poco el sentido del tema central de esta discusión y además trae a colación a esta conversación el decreto Obama. Yo creo que aquí lo primero que hace falta es una gran y profunda revisión de la política exterior venezolana, y aprovecho y se lo solicito como un venezolano más al diputado, porque aquí se han confundido conceptos elementales de soberanía, de patriotismo, de nacionalidad, y se han tratado de darle a esto un tinte político. Yo insisto, si aquí hay Estado de Derecho, si realmente las instituciones son autónomas, si no estamos viviendo la politización de la justicia como creemos que está sucediendo, no habría ningún problema en recibir a los expresidentes o además parlamentarios o cualquiera quien ocupe un cargo político en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, la política exterior de este gobierno se ha desvirtuado y aparece en una especie de compras políticas. Inclusive nosotros hace poco denunciábamos que este gobierno ha sido profundamente entreguista, porque en vez de estar desvirtuando en este tema, si las instituciones funcionan perfectamente y no están gobernadas por actores políticos, ¿por qué entonces no ponemos punto en las cosas que verdaderamente están sucediendo, como es la explotación en nuestra Guyana Esequiba y como son algunos otros problemas de índole internacional que sí nos deben de tener a todos los venezolanos reunidos, todos en una sola voz, para poder defender la soberanía, el nacionalismo y el patriotismo bien entendido. Yo le quiero recordar además al diputado que al presidente Chávez lo visitó todo el mundo, cuando eso, por supuesto, era el gobierno democrático del presidente Caldera. Pero ahí iba absolutamente quien quería, periodistas, abogados, dignatarios de otros países del mundo. No entendemos verdaderamente cuál es el miedo que causa. Sí entendemos que sean además actores socialistas, del mundo socialista, democrático, de todos los países, los que además han llevado adelante esta iniciativa. Quizás eso le preocupa un poco al partido de gobierno, pero en todo caso lo que sí no se puede negar, obviamente el gobierno es autónomo y puede decir si visita o no un presidente o un parlamentario, pero lo que no puede impedir, y ya no lo hace, es que se solidaricen con los presos que se han vulnerado sus derechos políticos, civiles y constitucionales.